Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para participar en este encuentro, cosa que hago muy complacido y además, pues también muy, muy ilusionado con la propuesta de este nuevo programa de doctorado en cuya gestación se encuentran en estos momentos, ¿no? Lo que me pidió Manuel cuando me invitó a participar en este encuentro era hacer de alguna forma dar una visión panorámica sobre la situación de los estudios de paz, de tal forma que Iranzu luego se centrara en el análisis específicamente de las perspectivas feministas y de género en estos estudios de paz. Pero como ya se ha dicho al principio, ya tenía un problema de agenda, de horario. Entonces, en vez de dar yo la primera sesión, que hubiera sido quizá lo más lógico, porque como digo, va a ser más panorámica, pues invertimos el orden. Yo quisiera entonces dar algunas pinceladas sobre los principales debates actuales en el campo de los estudios de paz. Evidentemente, en las dos intervenciones anteriores, fantásticas y muy sugerentes, ya se han abordado muchos de los elementos, porque al fin y al cabo uno de los principales campos, de los más ricos, de los que más está aportando a los estudios de paz y también a las ciencias sociales en general, es el feminismo. Entonces, muchos de los elementos que se han mencionado, digamos, voy a abundar en ellos o voy a tocarlos quizá de una forma más genérica, mejor dicho. Una primera cuestión que quería mencionar, o a modo de punto de partida, dos puntos de partida previos, sería, y pueden resultar un tanto obvios, pero bueno, primero existe una gran pluralidad de perspectivas teóricas en relación a la paz. Hay diferentes formas de entender la paz, así como también los procesos políticos para construir la paz. Esa pluralidad está ligada a la propia pluralidad que existe en las ciencias sociales, donde hay grandes debates, básicamente entre dos bloques, y simplificando mucho, que serían pues un bloque mainstream racionalista positivista y un bloque postpositivista y crítico. Pero también esta pluralidad, por supuesto, tiene que ver con el creciente reconocimiento de la diversidad de culturas y de cosmovisiones que van más allá de la visión occidental, que tienen sus propias formas de entender la paz. El segundo punto de partida es que la paz no es un concepto neutro, sino que es profundamente político, está ligado a diferentes formas de ver el mundo, a diferentes agendas, diferentes intereses políticos y, por tanto, es un ámbito abierto a la discusión política. Dicho eso, para poder trazar un poco el escenario, el mapa teórico actual en los estudios de paz, es ineludible hacer algunas breves alusiones a la historia de este campo, ¿no? Habría que aludir en primer lugar al campo de la investigación para la paz, que surgió allá por finales de los años 60 con autores como Johan Galtung, campo en el que surge en el año 75 el concepto de construcción de paz. Esto es importante y es un concepto ligado al concepto también aportado por Galtung de paz positiva, es decir, una paz con justicia, transformadora, que supere todas las formas de violencia, de forma particularmente significativa la violencia estructural, la violencia ligada a las estructuras o derivada de las estructuras económicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, una cuestión importante a subrayar es que el campo de, como en aquel momento se llamaba, la investigación para la paz, hoy diríamos quizá más bien estudios de paz o estudios de paz y conflictos, en sus orígenes tuvo un carácter claramente normativo, claramente transformador, cuestionador del statu quo de la Guerra Fría, de la lógica de la bipolaridad, de las relaciones de poder, etc. Y una cosa también significativa en este sentido es que durante la Guerra Fría
estos enfoques críticos, transformadores, normativos, no hablaban de seguridad, sino que renunciaron a analizar la seguridad, sino que de lo que hablaban era de paz. De alguna forma eran antitéticos, es decir, la mayor parte de los enfoques mainstream hablaban de seguridad, pero sin embargo los enfoques renunciaban a ese concepto y hablaban en su lugar de paz. Esto cambió al final de la Guerra Fría, al acabar la Guerra Fría, donde hay toda una explosión de enfoques críticos trabajando sobre seguridad. Pero durante la Guerra Fría no fue así. Entonces, la idea fundamental que quiero subrayar es que los estudios de paz en sus orígenes tenían un carácter claramente crítico, normativo, transformador. Ahora, cuando acaba la Guerra Fría, ese concepto surgido en ese ámbito de la investigación para la paz, el concepto de construcción de paz, empieza a ser utilizado también por Naciones Unidas en diferentes informes desde principios de los años 90 y rápidamente se extiende por, digamos, la academia mainstream o parte de la academia mainstream y también empieza a ser incorporado en las agendas políticas de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de diferentes organizaciones. Y esto da lugar a una especie de bifurcación, es decir, que aparezcan dos bloques, y aquí simplifico mucho, a efectos, digamos, didácticos, pero se abren, digamos, dos grandes bloques en los estudios de paz y en las propuestas también políticas para construir paz. Por un lado, tenemos un bloque que se suele denominar el de la paz liberal, es el bloque hegemónico, que sigue buena parte de la academia, pero también, tanto en lo teórico como en lo programático y en lo político, pues diferentes gobiernos, agencias de Naciones Unidas, el Banco Mundial, etcétera, que, como enseguida comentaré, se basa en planteamientos de corte liberal y que es perfectamente compatible, o más bien está ligado al statu quo, al orden internacional vigente. Y un segundo bloque, que es el que podríamos denominar, como algunos autores hacen, el enfoque de la paz postliberal, o en general podríamos hablar de enfoques críticos. Son enfoques que cuestionan la visión liberal anterior y que, de alguna forma, por tanto, preservan el contenido normativo transformador que tenía el concepto de construcción de paz original, tal como se formuló por autores como Galtung, con su idea de la paz positiva, etcétera, etcétera. Para poder entender los debates múltiples y muy ricos existentes actualmente en el campo de los estudios de paz, hay que partir de esta división básica entre los enfoques mainstream, dominantes, hegemónicos de la paz liberal y los enfoques críticos con ese enfoque. La paz liberal, por supuesto, no es un campo unívoco, sino que es plural, tiene sus bases en planteamientos liberales, pero también en planteamientos realistas de las relaciones internacionales, es decir, básicamente una visión del sistema internacional compuesto por estados que son permanentemente rivales y que están abocados al conflicto, y esto da lugar a respuestas militares, de defensa, de concepciones militares y estatocéntricas de la seguridad, aunque también es cierto que en este campo de la paz liberal se han ido introduciendo algunos elementos que podríamos denominar progresistas. Conceptos como, por ejemplo, la participación social, la apropiación local, la sensibilidad a la cultura local, son elementos que, sobre todo en aras a ganar en legitimidad y en eficacia en las operaciones internacionales de paz, pues se han ido introduciendo. Es decir, que hay una hibridez, digamos, de valores y de postulados, pero en términos generales podremos decir que el enfoque o los enfoques de la paz liberal asumen que la mejor forma de prevenir conflictos y de reconstruir sociedades tras la finalización de conflictos armados se tiene que basar
la receta se tiene que basar en 3 elementos. Primero, la construcción o reconstrucción de las instituciones estatales. Segundo, la democracia representativa liberal. Y tercero, la economía de libre mercado. Estos son los 3 elementos básicos que componen el ideario de la paz liberal. Y desde estos planteamientos, como decía, es un enfoque muy ligado al orden actual digamos, a la agenda de la globalización neoliberal. Han ido surgiendo, sin embargo, una serie abundante de autores y autoras, de publicaciones, que sobre todo basándose en estudios empíricos de diferentes escenarios en conflicto, en posconflicto armado, han ido formulando críticas a este enfoque dominante de la paz liberal. Y voy a señalar brevemente cuáles son las principales críticas que han formulado. En primer lugar, en el ámbito de los valores, le cuestionan que los valores que defiende la paz liberal, que son pretendidamente universales, pues no lo son, sino que son más bien occidentales y además ideológicamente, digamos, específicos, es decir, se basan en valores liberales derivados de la tradición occidental. Son valores como el individualismo, el secularismo, la propiedad privada, etcétera, que no son característicos de muchas sociedades a lo largo y ancho del mundo, pero que son valores que, sin embargo, se les imponen a las sociedades del sur desde la asunción de que son valores superiores, asumiendo, por tanto, una especie de progresividad histórica que sitúa al norte en la cumbre de la civilización humana, ¿no? Bueno, la segunda crítica tiene que ver con el estatocentrismo de la paz liberal, es decir, asume como referente, como modelo, el Estado soberano, que es derivado de un proceso histórico e intelectual también europeo y que, por tanto, desde ese estatocentrismo se ignora la existencia de otras muchas formas de organización sociopolítica en diferentes escenarios, como por ejemplo pues, en muchas comunidades indígenas de diferentes continentes. La tercera crítica se refiere a la imposición de la economía de libre mercado. Hay muchos procesos de rehabilitación posbélica. Yo he analizado fundamentalmente los de Mozambique y Angola en su momento y, bueno, últimamente me estoy acercando más al proceso en Colombia, pero quizá el de Mozambique sea el más claro. Es decir, como en Mozambique, en otros muchos países, se ha hecho una auténtica ingeniería socioeconómica transformando los modelos económicos, también políticos, e implementando modelos de economía de libre mercado que han supuesto el desmantelamiento de políticas públicas, de servicios públicos como el de la salud, y que han tenido consecuencias muy negativas para buena parte de la población en términos de aumento de las desigualdades, etc. Cuarta crítica, la paz liberal, desde sus planteamientos, fundamentos teóricos liberales, por supuesto, se adscribe y promueve los derechos humanos, pero concretamente los cívico-políticos. Sin embargo, olvida casi sistemáticamente los derechos económicos, sociales, económicos y culturales, que sin embargo para muchas sociedades pueden ser los más importantes, los que más tienen que ver con su bienestar, los que más se ajustan a sus formas de convivencia comunitaria, etcétera, etcétera. Quinta crítica, el modelo de la paz liberal muy frecuentemente es coercitivo, es decir, se impone a las sociedades del sur y de alguna forma es utilizado por las potencias occidentales como un instrumento para expandir sus intereses y para mundializar la globalización neoliberal. Y creo que es la sexta, me parece que es la sexta y última crítica. Este enfoque de la paz liberal tiende a ignorar las causas profundas, raíces de los conflictos. De alguna forma trata de evitar la reaparición de la violencia armada, pero a través de esta receta que he comentado, economía de libre mercado, reconstrucción de las instituciones, democracia liberal, sin ir al fondo de las causas de los conflictos armados
que muy frecuentemente están pues en las desigualdades sociales, las desigualdades norte-sur, las injusticias históricas, el legado de la colonización, y de alguna forma no se entra en estos aspectos porque pues de alguna forma no se quiere poner en cuestión el orden social, económico, político, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se quiere también exonerar de responsabilidades al orden internacional y a los actores internacionales. Hay mucha literatura mainstream que se centra en los problemas locales como causas de los conflictos, por ejemplo, corrupción, mal uso de los recursos, etcétera, pero en el fondo podemos observar una intencionalidad de exonerar de toda responsabilidad al sistema internacional y a los actores internacionales, ¿no? A la propia globalización neoliberal. Bueno, estas son muy en síntesis algunas de las principales críticas que se han formulado ¿desde dónde se han formulado? Pues bueno, desde diferentes corrientes teóricas que han ido emergiendo sobre todo desde los años 90, algunas ya antes, y que son corrientes críticas con el statu quo, con las relaciones de poder a nivel social, a nivel de género, a nivel internacional, y que promueven una visión de la paz transformadora, normativa, y que por tanto se conecta con esa visión original de la paz positiva, de la investigación para la paz de los años 60 y 70. Es decir, hoy la visión dominante es la visión liberal, pero sin embargo hay una amplia producción de pensamiento que se conecta con esa línea inicial transformadora, crítica, que arranca en los 60 y 70. Son diferentes enfoques teóricos ligados a enfoques positivistas, pospositivistas de las ciencias sociales, que han realizado aportes en diferentes ámbitos que muy brevemente pues, querría sintetizar. Por un lado, por ejemplo, el constructivismo, o al menos las lecturas más radicales del constructivismo, y otras que se han ido moderando y convirtiéndose en postulados o en enfoques más mainstream. Pero hay partes del constructivismo, digamos, más radicales, que, bueno, básicamente lo que hacen es aportar la idea de que la realidad se construye en base a discursos. Cuando hablamos de discursos hablamos de ideas, de valores, de símbolos, y esto también se aplica al análisis de los conflictos y de la paz. De alguna forma, la idea misma de la paz es una construcción cultural que descansa en determinadas ideas, valores, percepciones, prejuicios, etc., en el ámbito de los discursos, de las ideas. Otra corriente importante que está conectada con esta visión, digamos, radical del constructivismo sería el postestructuralismo o también el posmodernismo, como en algunos ámbitos se le llama. A corriente a la cual ya se ha hecho mención anteriormente, porque hay un feminismo postestructuralista muy potente. Y el postestructuralismo básicamente se caracteriza por cuestionar las explicaciones unívocas de la realidad, por rechazar cualquier metanarrativa o explicación autosuficiente de la realidad. Cualquier gran paradigma ideológico, sea el liberalismo, sea el marxismo o cualquier otro. Y desde esa reticencia a cualquier gran explicación de la realidad, lo cual puede tener problemas, pero también tiene aportes, y desde ahí algo muy interesante que aportan es subrayar, valorizar la multiplicidad de visiones del mundo. El pluriverso, ¿no? Como muy frecuentemente se dice en Colombia, creo que Arturo Escobar me parece que fue quien diseñó el concepto, formuló el concepto. Bueno, una multiplicidad de formas de ver el mundo y también una multiplicidad de visiones de la paz y de iniciativas
para construir paz en el ámbito local, en los márgenes del sistema, por parte de los sectores subalternos, por parte de los sin voz, de los sin poder, de los que no han contado nunca en la historia, en las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Ese, entre otros muchos, es uno de los aportes del postestructuralismo a los estudios de paz. Y, por supuesto, su deconstrucción crítica de los conceptos habituales que son la espina dorsal de las relaciones internacionales. Por ejemplo, el Estado, la soberanía, la democracia, el terrorismo, una deconstrucción crítica de esos conceptos y de los intereses que hay detrás de la definición prevalente, hegemónica de cada uno de esos conceptos. Otra corriente importante, bastante ligada en muchos casos con la anterior, serían los enfoques poscoloniales. Y a raíz de ellos, como una derivación de ellos, los enfoques decoloniales, que ponen la atención en la multiplicidad de concepciones de paz que existen en particular en las sociedades no occidentales y también la existencia de múltiples iniciativas de construcción de paz y de reconciliación en las sociedades no occidentales. Cuarta corriente, pero de esta ya se ha hablado ampliamente, es el feminismo o los feminismos, las diferentes corrientes feministas que han sido quizá uno de los campos que más ha aportado a la reconceptualización crítica de los estudios de seguridad y los estudios de paz. En el ámbito ontológico, en el ámbito epistemológico, han aportado una herramienta potentísima como es el enfoque de género, nos han ayudado a ver el papel activo, la agencia, es decir, la capacidad de actuar de forma consciente y racional de las mujeres, pero con ello también de las personas, y las personas han estado ausentes, esto es algo que hay que subrayar, las personas han estado ausentes de las relaciones internacionales, que es un campo de estudios históricamente que ha girado en torno al Estado o a las organizaciones creadas por Estados. El feminismo, uno de los grandes aportes que ha hecho ha sido bajarnos de ese ámbito macro a un ámbito micro, pensando en las personas, en las mujeres, pero en general en las personas. Han aportado el análisis sobre la agencia de las mujeres y también las identidades de género, es decir, las identidades femeninas y masculinas, su relación con los procesos de conflicto y los procesos de construcción de paz. Bueno, no abundo más en esto porque se ha explicado ampliamente en las dos intervenciones anteriores. Otro campo de estudios que me parece muy sugerente y además yo creo que tiene un potencial importante en el caso de Colombia, es emergente, quizá no tiene el mismo desarrollo que los anteriores, es la geografía crítica de paz, es decir, el cruce de los estudios de paz y la geografía crítica. La geografía crítica, con autores como Soya o Harvey y otros muchos, básicamente lo que han planteado es que el espacio es una construcción social. Y entonces algunos autores han tirado del hilo de este planteamiento y han venido analizando ya desde hace tiempo cómo el conflicto armado construye espacios donde hay unas relaciones sociales, económicas y de poder. Y en los últimos años, probablemente en la última década sobre todo, algunos autores y autoras, quizá más autoras, están generando un nuevo campo que tiene diferentes denominaciones, pero quizá la más habitual es esta de geografía o geografías críticas de paz, que vienen a decir que, de la misma forma, un proceso de construcción de paz tendría que suponer una reconstrucción del espacio, generando nuevas relaciones sociales, económicas, por ejemplo, entre el campo y la ciudad, entre las diferentes clases sociales, nuevas relaciones de poder, a fin de construir espacios justos, un concepto formulado por Soya, uno de los geógrafos críticos, y espacios pacíficos, es decir, reconstruir el espacio
como una forma, como uno de los requisitos para poder construir sociedades pacíficas. Esto, evidentemente, tiene conexión clarísima con el concepto de paz territorial, que está, que es ampliamente utilizado en Colombia, pero que, sin embargo, es muy polisémico y está muy poco teorizado. Yo creo que aquí podemos encontrar insumos teóricos en este campo de estudios muy interesantes para inspirar, alimentar procesos de construcción del territorio entre diferentes actores que han estado enfrentados a lo largo del conflicto, proceso, por ejemplo, que, como me consta, y muchos de ustedes están participando en él, pues está en marcha en particular en el norte del Cauca. Y bueno, otra corriente, la teoría verde, que identifica la paz con la sostenibilidad medioambiental. Aquí hay una pluralidad de líneas de análisis que tienen que ver con el antropoceno, los estudios sobre el antropoceno, la seguridad medioambiental, bueno, etcétera, etcétera. Para ir acabando, algunos rasgos comunes de estas visiones críticas o post-liberales de la paz serían las siguientes. En primer lugar, son corrientes transformadoras, profundamente críticas, transformadoras, que trabajan, como Irantzu me parece que mencionaba respecto al feminismo, no es solo un análisis con vocación intelectual, es bueno, y Carmen también hablaba de su activismo, ¿no? Es decir, es un campo de estudios orientado a la justicia social, a la construcción de paz, profundamente normativo, y que busca transformar las raíces profundas del conflicto, las relaciones de poder, construir sociedades que superen las desigualdades de género, etcétera. Muchos autores y autoras hablan de una paz emancipadora, ¿no? Que, digamos, aglutinaría todos esos postulados. Son enfoques que buscan superar la violencia estructural que está arraigada en el sistema económico y político y que subraya los derechos económicos, sociales y culturales, sin menospreciar los civiles y políticos, pero poniendo énfasis en esos derechos socioeconómicos que son los habitualmente olvidados por el modelo hegemónico, viendo que esos derechos económicos, sociales y culturales son una herramienta poderosa para empoderar, valga casi la redundancia, una herramienta potente para empoderar a los subalternos, a los sin voz, a los sectores más vulnerables. Y luego también otro aporte de estos enfoques es que ven la construcción de la paz como un proceso. Y esto a mí me parece particularmente importante. Yo creo que es un aporte epistemológico importante. La paz como un proceso, la construcción de la paz como un proceso de transformación social de las estructuras, lo cual está ligado a un concepto que viene ya de décadas atrás, que es la idea de la transformación de conflictos. La idea de la transformación de conflictos asume que los conflictos son inherentes a la sociedad y que más que resolverlos, la aspiración tendría que ser a transformarlos de un formato violento a un formato pacífico. Es decir, para que los conflictos sociales, que son ineludibles y son además motor de la transformación histórica, pues que esos conflictos se diriman pacíficamente, políticamente. Eso es básicamente la idea de la transformación de conflictos. Bien, entonces, eso implica un proceso. Un proceso que está muy bien expresado por un concepto que Carmen ha mencionado anteriormente, que es la idea de la paz imperfecta, que acuñó nuestro amigo Paco Muñoz, de la Universidad de Granada, y que, bueno, lo que viene a decir es que la paz no es una estación término, digamos, no es un estado final, digamos, sino que es más bien un escenario final, sino que más bien es un proceso dialéctico, siempre inacabado, lleno de contradicciones, pero que, bueno, al final es también un proceso de luchas y abierto a la contienda política, ¿no? Otra característica importante de estos enfoques es la
valorización que hacen de lo local, de los procesos locales. Una de las líneas de investigación más potentes en los últimos años en el campo de los estudios de paz es lo que se ha denominado el giro local en la construcción de la paz o en los estudios de paz, el giro local. Es decir, hay una revalorización creciente de todo lo local, siendo esto muy difícil de definir, qué es lo local, pero bueno, no vamos a entrar ahí ahora. Es decir, actores, cultura, liderazgos, la participación, o sea, la agencia, la capacidad de pensar y actuar localmente, las diferentes iniciativas locales para construir la paz, para defender los derechos, por ejemplo, iniciativas de las comunidades indígenas para defender sus territorios, diferentes iniciativas que tienen muchas veces, que están ligadas a lo cotidiano, que muchas veces son informales, son cotidianas. Se habla de la paz cotidiana. Iniciativas llevadas a cabo de forma a veces no organizada, sobre todo por los subalternos, los marginados, los sectores vulnerables, y que muchas veces están conectadas con la resistencia, con diferentes formas de resistencia al poder político, económico, a los intereses de las multinacionales, a la propia agenda de los actores internacionales que quieren implementar la paz liberal. En este sentido, creo que otra cuestión interesante y que sería oportuno introducir en el programa de doctorado es la relación que existe entre la construcción de la paz y la resistencia civil o la resistencia civil no violenta. Hay diferentes denominaciones al respecto. Son campos diferentes que han tenido su evolución diferentes, sus evoluciones diferentes, pero sin embargo tienen muchos puntos de encuentro y hay una cierta, desde luego el campo de los estudios de paz tiene más arraigo, el de los estudios de resistencia civil no violenta es incipiente, pero hay diferentes institutos en el mundo que están teorizando al respecto y que también están trazando los vínculos entre la construcción de la paz y la resistencia civil en defensa de los intereses de los más vulnerables, etc. Todo eso está, por supuesto, muy ligado a otro concepto fundamental en este campo, como es la paz desde abajo, de Jean-Paul Lederach y otros autores, ¿no? Otra característica fundamental es que valoran estos enfoques la diversidad cultural y de identidades, que desafían la supuesta universalidad de determinadas pautas y principios ligados a la paz liberal, que valoriza o descubre la otredad de lo no occidental, actores, culturas, iniciativas, y sobre todo que estos enfoques rechazan la supuesta pirámide civilizacional asentada en la cultura y en el pensamiento político occidental, que jerarquiza las sociedades y las culturas, atribuyendo un estatus de superioridad a Occidente como pues, el punto culminante de la historia de la humanidad. Un elemento fundamental es el rechazo a esa visión lineal de la historia y digamos, el reconocimiento de la pluralidad de visiones, de culturas, de identidades, etc. Bueno, para acabar entonces, yo sintetizaría diciendo que estos enfoques vienen realizando aportes importantes en el ámbito ontológico, en el epistemológico y en el metodológico también. Muchos de ellos ya han sido mencionados en las dos intervenciones previas. En el ámbito ontológico, las visiones críticas de los estudios de paz están ampliando el sentido, el concepto mismo de lo que es el conflicto y la paz. Por ejemplo, no recuerdo si ha sido Iranchu o Carmen, han aludido a las violencias. Este es un aporte importante del feminismo. Es decir, más allá del conflicto armado formalmente declarado, hay otras muchas formas de violencia, hay muchas violencias. Y el análisis de las experiencias de las mujeres de inseguridad pues han ayudado a descubrir eso, a complejizar la idea misma de conflicto armado.
hablar de diferentes formas de violencia. Bueno, lo mismo en el ámbito de la paz. Nuevas formulaciones de paz en el sentido que he estado mencionando. Y nuevas formas de aceptar que hay múltiples formas de entender la paz, la existencia no de una utopía única, sino de múltiples heterotopías, como decía Foucault, es decir, múltiples utopías, múltiples formas, ideas alternativas de entender el mundo que pueden desafiar las visiones hegemónicas, que hoy son las de corte liberal. En el ámbito, bueno, esas entre otras muchas aportaciones ontológicas. En el ámbito epistemológico, pues subrayaría primero el cuestionamiento del imaginario estatocéntrico, es decir, la idea estatocéntrica, irracional, basada en el pensamiento occidental, liberal, y la incorporación de diferentes cosmologías, diferentes formas de ver el mundo, en la relación entre los seres humanos y la naturaleza, entre la sociedad y el Estado, etcétera, etcétera. También otro aporte epistemológico al que también se ha hecho referencia anteriormente es la necesidad de construir un conocimiento situado, es decir, centrado en contextos específicos, que parta del análisis empírico de situaciones, de experiencias concretas que superen los planteamientos abstractos supuestamente universales, que son también característicos del enfoque liberal. Y, por supuesto, otro aporte epistemológico decisivo es el enfoque de género como instrumento para, como nuevas lentes, ¿no? Nuevas gafas, como muchas veces se dice en la literatura feminista, para leer la realidad en otra clave de relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y desafíos metodológicos, pues también, porque desde estos desafíos epistemológicos hay que introducir nuevas metodologías, y esto es un reto para disciplinas como, por ejemplo, las relaciones internacionales, que no suelen hacer análisis de caso ligados al terreno, ¿no? Es necesario primero hacer análisis cualitativos para observar que hay que la paz es fruto en parte de una construcción discursiva, de percepciones, de valores, etcétera. Es necesario introducir herramientas etnográficas de trabajo de campo para generar ese conocimiento localizado, centrado en espacios locales, en un campo contextual y, por supuesto, introducir también herramientas participativas, ¿no? Aprendiendo de disciplinas que tienen ahí mucha más experiencia que la mía. Yo vengo de las relaciones internacionales, entonces es un reto aprender de la sociología o de la antropología, donde hay mucha más experiencia de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que les quería comentar. Es básicamente una visión muy panorámica sobre el escenario actual desde mi punto de vista. Cada cual haría seguramente su propio mapa teórico, pero este es un poco el mío. Y nada más, desearles mucho éxito en el diseño del programa de doctorado. Creo que es muy importante que este campo de estudios se implante con fuerza en la investigación doctoral en Colombia, así que les deseo todo el éxito en esa empresa y, bueno, quedo a su disposición para las preguntas o cualquier consideración crítica o lo que fuera que quisieran plantearme. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Básicamente dos he recogido. No he tomado el nombre de la primera persona, perdón, que me preguntaba sobre el concepto de estatocentrismo, de la paz liberal y tal. Bueno, gracias porque igual me da pie para alguna aclaración, ¿no? El concepto de liberal es bastante polisémico también. Se interpreta de formas diferentes, en particular en Estados Unidos y en Europa. Digamos que la connotación de lo liberal en Estados Unidos es mucho más progresista, más izquierdista, digamos, que en la tradición europea.
De todas formas, entonces, bueno, puede ser un poco resbaladizo el concepto, no entiendo. De todas formas, lo que llamamos agenda de la paz liberal, que he estado explicando, en realidad se deriva de un sustrato ideológico normativo liberal, pero también otro que es más conservador, que es el realista, ¿no? Que es el más tradicional en las relaciones internacionales, que es el que considera pues, que el mundo está constituido básicamente por estados y que hay un permanente riesgo de guerra. Y entonces, ante eso, si vis pacem para bellum, es decir, para preparar la paz, lo que tienes que hacer es rearmarte, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea realista, más tradicional. Eso también está presente en la agenda liberal, a pesar de que se le califique de liberal, es una mezcla de ambas tradiciones filosóficas y políticas. Pero bueno, lo que usted planteaba, el estatocentrismo, decía, bueno, más que el liberalismo es el marxismo lo que es estatocéntrico. Bueno, a ver, cuando hablamos de estatocentrismo, no me estoy refiriendo, y era un poco el comentario que usted formulaba, el liberalismo plantea el libre mercado, efectivamente, es decir, el liberalismo, digamos, el eslogan que tiene es más iniciativa privada, menos políticas públicas, más libre mercado, menos Estado, ¿no? Efectivamente, ese es el postulado fundamental del liberalismo. Pero cuando hablamos de estatocentrismo, no nos estamos refiriendo a eso, sino a que en esta visión de la paz liberal el mundo está compuesto por estados y además el modelo al que hay que ir para que el mundo sea pacífico es hacia un mundo donde haya estados soberanos que funcionen. Eso en principio no tiene por qué ser malo. El problema está en que se olvidan otras muchas formas de articulación social y política que son las que garantizan o regulan la vida social, política, la prestación de servicios, que tienen son la fuente de legitimidad, etcétera, en muchas comunidades del mundo. Por ejemplo, las comunidades indígenas en América Latina y gran parte de la población en África subsahariana. O sea que esa invención europea, que es el Estado soberano, está expandida por todo el mundo, pero no agota, no es la única forma de articulación social política, y eso es algo que se olvida muchas veces en este enfoque de la paz liberal. A eso me refiero con lo de estatocentrismo. Dicho eso, por supuesto, el liberalismo quiere desmantelar el Estado, pero ojo, en algunos ámbitos, que es en el ámbito de la intervención en la economía. Sin embargo, en otros ámbitos, seguridad, control de fronteras, ahí todo lo contrario. Es decir, la globalización neoliberal ha supuesto desmantelamiento de algunos poderes del Estado en el ámbito económico, más libre mercado, pero sin embargo un refuerzo en el ámbito securitario, digamos, ¿no? Bueno, no sé si con eso he podido aclarar un poquito la cuestión. Y luego, sobre el balance en torno a la teoría y la práctica sobre la que se nos preguntaba, para no caer en un activismo puro, me parece que era lo que comentaba la persona que preguntaba. Bueno, a mí me parece una cuestión interesante y más en un contexto como el de Colombia. No sé, me imagino que hay una cierta prevención a que en vez de hacer trabajo académico haya mucho activismo. Bueno, yo creo que efectivamente hay que buscar un equilibrio y eso es ineludible en un país como Colombia, en un programa de doctorado centrado en estudios de paz, en un país donde la paz, donde la paz o la problemática, las problemáticas relativas a la paz las tienen nada más que salgan a la calle o incluso sin salir a la calle, en la propia universidad, etcétera. Es decir, a mí no me preocupa la dimensión, digamos, empírica de esa ecuación. Yo creo que efectivamente las investigaciones que se hagan en el programa de doctorado tienen que tener un vínculo con las problemáticas del país, que tienen que tocar la realidad, y eso estoy prácticamente seguro que vendrá de suyo, es decir, porque tienen la realidad ahí, y bastaría con que se analizaran
bien y se sistematizaran muchas peculiaridades que tiene el proceso de paz de Colombia. Esto lo he comentado muchas veces con Manuel. Es decir, hay muchas cosas que son bastante innovadoras a nivel internacional. La incorporación, aunque sea deficiente, del enfoque de género en los acuerdos de La Habana. Por ejemplo, la dimensión comunitaria del proceso de reincorporación. Eso es novedad en el mundo. El enfoque de interculturalidad. En fin, hay cantidad de elementos que son novedosos y que solo con un buen análisis de esos elementos se estaría haciendo un buen aporte a los estudios de paz a nivel internacional. Pero para hacer eso, y acabo, yo creo que es fundamental que el programa de doctorado tenga una buena base teórica. Es decir, yo creo que sería un error que en ese supuesto equilibrio, en ese equilibrio en realidad estuviéramos haciendo una opción por la intervención social, por hacer investigaciones muy aplicadas para promover procesos, cosa que hay que hacer, pero olvidando la base teórica de esas investigaciones. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, que es necesario hacer una investigación orientada a apoyar los procesos de comunidades indígenas, de organizaciones sociales, en fin, de diferentes actores de todo tipo en Colombia, apoyar esos procesos, investigarlos de forma participativa, implicándose en esas realidades, pero para que esa investigación arroje resultados duraderos y que sea, digamos, influyente, que haga realmente incidencia social y política, yo creo que es necesario que tenga una buena base teórica. Por desgracia, vemos muchas veces análisis que son muy voluntaristas, pero que tienen una base teórica deficiente. Entonces, yo creo que hay que buscar un buen equilibrio entre ambos niveles, ¿no? Yo creo que en un programa de doctorado yo creo que un programa es diferente, de doctorado es diferente en Colombia que los que tenemos ahora en España. Entonces, me da la impresión de que un programa de doctorado ahí tiene una orientación más clara que lo que tendría aquí. Aquí sería un simple espacio con diferentes líneas de investigación donde se puede, digamos, una infraestructura, ¿no?, que te permite hacer la tesis doctoral, pero no hay una formación específica. Y me da la impresión de que un programa de doctorado en Colombia sería más equiparable en este ámbito a lo que aquí sería un máster, que puede tener una orientación. Aquí hay másteres que son más mainstream, más tradicionales, otros son más críticos, etcétera. Bueno, esa es la orientación que ustedes le quieran dar, pues es una cuestión que tienen que decidir en qué medida tiene que tener una orientación precisa o no. Pero yo creo que se me ha ido la onda, lo que me ha preguntado, perdón. ¿Le importaría repetir otra vez, por favor? Sí, la importancia en los desafíos metodológicos en un doctorado de este tipo, con las características de Colombia, que viene de un proceso violento, de unos acuerdos de paz, la importancia en los desafíos metodológicos de las perspectivas de estudios de caso y de los estudios comparados en el campo de la paz. A ver, yo creo que decía antes que es necesario una buena base teórica, pero también una buena base metodológica. Yo creo que una clave puede ser la multidisciplinariedad, que la formación proporcionada tendría que beber de diferentes disciplinas, y yo creo que para poder hacer buen trabajo de campo en esta disciplina o en área de estudios de paz, yo creo que metodologías derivadas, por ejemplo, de la antropología serían ineludibles. Yo, por ejemplo, nunca tuve en mi formación, ni la gente que nos hemos formado y enseñamos relaciones internacionales en España, yo creo que nunca hemos recibido en los másteres de relaciones internacionales formación en antropología,
herramientas etnográficas de trabajo de campo, yo creo que eso es fundamental, eso tendría que estar. Entonces, eso sería una dimensión clave que yo subrayaría, ¿no? Claro. Y, bueno, debates teóricos y herramientas metodológicas. Yo creo que habría que combinar ambas. Y luego, otra cosa que querría añadir, no sé si va en relación a esto exactamente, pero es que a pesar de que en un contexto como Colombia yo creo que es importante hacer una investigación socialmente útil, creo que ese sería el objetivo, pero eso no siempre tiene por qué ser una investigación aplicada al apoyo de procesos o al análisis de problemáticas muy específicas, es decir, a la intervención, que es el término que estábamos utilizando antes. Es decir, yo querría revalorizar también el valor social, no solo académico, sino social, de la investigación teórica. Es decir, puede haber investigación teórica que no esté centrada en una problemática o en el apoyo a que no esté orientada a la intervención específica en un contexto, pero que sea fundamental para que otras investigaciones vengan por detrás, estén bien fundamentadas. O sea, yo no excluiría la investigación teórica, exclusivamente teórica. No podríamos hacer análisis empíricos si no tuviéramos previamente investigaciones teóricas, reflexiones teóricas realizadas por otros autores y autoras. O sea que eso también lo pondría en valor, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé cuál es la dinámica de los procesos de doctorado, cómo hay que formularlos, pero yo creo que habría que tener una visión amplia. Es decir, que pueda haber aportes desde diferentes disciplinas, multi o interdisciplinaridad en el programa, pero también dejar espacio a investigaciones que sean más empíricas y otras que sean más teóricas. Yo entiendo que en un caso como Colombia es muy probable que no haya, o que la inmensa mayoría de las investigaciones van a ser aplicadas de alguna forma, pero eso no se obvice para que no se deje espacio a investigaciones exclusivamente. Gracias por la invitación, muy amables, y mucha suerte y buen tino con el proyecto de formular el programa.